¿no es cierto? Los dos tipos, transistor PNP y NPN, y fundamentalmente las tres características que tiene, tres posibilidades de conexión, como emisor común, colector común y base común. Cada una de ellas tiene sus características propias. El tema es, digamos, que el transistor fundamentalmente, ¿para qué se lo utiliza? Es para amplificar, para hacer amplificadores. Entonces, cada una de las configuraciones tiene su característica propia. La más utilizada es la emisor común, que es la que nosotros nos vamos a basar. Pero para conectar el transistor, digamos, hasta ahora hemos visto todas las características del transistor como elemento. Ese elemento transistor lo vamos a aplicar en un amplificador. Para eso se lo tiene que polarizar al transistor. Es una buena definición, un concepto de decir qué es polarizar el transistor. Digamos, polarizarlo al transistor significa, porque hay distintos métodos de polarización y demás. Pero uno ante todo tiene que saber qué significa polarizar el transistor. Es fijarle valores de tensión y de corriente que nosotros querramos o que nosotros necesitemos. Es decir, ¿a través de qué? De conectarle una fuente de tensión y una serie de resistencias. Entonces, así se conecta el transistor, fijándole valores de tensión y de corriente que me sirvan para la aplicación. La polarización más elemental, digamos, es la autopolarización, que la pueden ver en el apunte, ¿no es cierto? Es, digamos, cada una de las polarizaciones tiene sus características fundamentales. Digamos, la más importante de todas, o uno de los efectos, digamos, nosotros tenemos tres configuraciones: autopolarización, polarización fija y polarización independiente de beta o a través de un divisor resistivo, ¿no es cierto? El beta, ¿se acuerdan? El beta del transistor es una relación entre la corriente de colector y la corriente de base. El problema del beta es que es muy difiere de un transistor y otro, teniendo la misma característica del transistor, digamos, por ejemplo, un BC337, que es una denominación de un transistor. Puede haber diferencias entre un mismo transistor de una familia con respecto a otros. Entonces, no es bueno hacer una polarización que dependa de beta. Ni tampoco es bueno tener una polarización que dependa de la temperatura ambiente. Entonces, la configuración fija, polarización fija, es una polarización utilizada, es muy simple, ¿no es cierto? Pero el problema es que es dependiente de la temperatura. ¿Se acuerdan? Insistimos desde un principio con eso, el tema de la temperatura. La temperatura, al aumentar la temperatura, ¿se acuerdan? Aumentaban los pares electrón huecos, la generación de pares electrón huecos, y aumentaba o disminuía o variaba la corriente, la ICB0, que se llama, que es la corriente de saturación o producto de la temperatura. Entonces, ese defecto lo tratamos de disimular en función de alguna de las configuraciones.
la polarización fija, digamos, si ustedes analizan la polarización fija, vamos a ver, digamos, a ver si compartir pantalla, no. No es esto lo que yo quiero. No, tampoco es esto lo que yo quiero. Ya hice el lío. Bueno, en la polarización fija, digamos, si analizan dos mallas en todas las polarizaciones, la malla de entrada y la malla de salida. La malla se hace ¿se acuerdan del teorema de mallas, no es cierto? Es que la tensión aplicada en la malla es igual a las caídas de tensiones de las... No me sale bien. Pero no importa. Bueno, entonces tengo que hacer la malla de entrada y la malla de salida. Sí. Sí. Trato. Espérate que... Ahí está. Ahí está mucho mejor. Bueno. Sí, ahí está perfecto. Eso era lo que quería, pero como no lo veía bien, eso me pasó. Bueno, ahí lo ven al circuito. Esta es una polarización fija. ¿Por qué se llama polarización fija? Porque la resistencia RB, ¿no es cierto?, que está colgada de un lado a la base del transistor, ¿no es cierto?, la otra está fija en la tensión B sub CC. Digamos, al estar la tensión, por eso está fija a un cierto valor de tensión. Entonces, en este circuito nos ve que tenemos el emisor, que es, como decíamos en la clase pasada, el emisor es común tanto a la malla de entrada como a la malla de salida, ¿no es cierto? Por eso es emisor común. Este es un transistor NPN. Si se fijan, la flecha, ¿no es cierto?, del símbolo del transistor es saliente, ¿no es cierto?, la flechita. Si la flecha esa fuese entrante, sería un PNP. Este es un NPN. ¿Qué significa? Que el colector, ¿no es cierto?, es material tipo N, la base es material tipo P y el emisor es material tipo N. Por eso es NPN. Habíamos dicho de que hay que polarizar la juntura base-emisor en forma directa y la juntura base-colector en forma inversa. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros hacemos la malla de entrada, digamos, B sub CC, ¿no es cierto? Sería, si nosotros hacemos mallas, que la malla de entrada es B sub CC es igual a la corriente IB por RB más la tensión base emisor. La tensión base emisor normalmente es de una juntura PN polarizada en forma directa. Eso es aproximadamente 0,7 voltios. Esa es la malla de entrada. La malla de salida es B sub CC, es decir, toda la tensión aplicada, es igual a la caída, que es IC por RL, más la tensión colector-emisor. Y ahí hicimos las dos mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Ahí hay un circuito equivalente, ¿no es cierto?, de la malla de entrada, ¿no es cierto?, con los 0,7 voltios, producto de la caída de tensión en la juntura base emisor. Se calculan las distintas tensiones, ¿no es cierto?, y corriente, para ver en qué condiciones está el transistor. El problema de la juntura
de la polarización fija es que es dependiente de beta del transistor, ¿no es cierto? Y tenemos problemas con los aumentos de temperatura. Nosotros no queremos que sea dependiente de beta, ni tampoco que sea dependiente de la temperatura. Se hace una configuración, si ustedes ven más adelante, ¿no es cierto?, en esta otra, que ya no es la polarización fija, porque si ustedes se fijan, la resistencia de base no está colgada a la tensión fija, B sub cc, sino está colgada al colector, ¿no es cierto? ¿Eso qué es lo que hace? Que su tensión en ese punto varíe, se produce una realimentación en realidad, se produce una realimentación de salida hacia la entrada, tomándolo al transistor, ¿no es cierto?, como el colector, la salida, parte de la salida es introducida a la entrada. Los sistemas de realimentación, y sobre todo de realimentación negativa, en electrónica como en todo, en electricidad, digamos, como en todos los sistemas, son muy utilizados. Nosotros ya vamos a ver algunos sistemas de realimentación que permiten estabilizar el sistema. ¿Cómo es el análisis de la realimentación o de la estabilidad térmica del sistema? Es, digamos, si nosotros tenemos un aumento de temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan de si hay una relación, digamos, cada 10 grados se aumenta el doble la corriente ICB0? Por lo tanto, es considerable, hay que tenerlo en cuenta. ICB0 es, o ICBO, así es más correcto, es parte de la corriente de colector. La corriente de colector es igual a alfa por IE más ICB0. Si aumenta la temperatura, aumenta ICB0. Entonces, en el análisis tomamos la tensión, por ejemplo, fija de la fuente de alimentación, por ejemplo, 12 voltios, le tomemos que es fija. La caída de tensión en la resistencia RL va a disminuir, va a aumentar, ¿por qué? Porque aumenta la corriente de colector por el aumento de la temperatura. Por lo tanto, la caída de tensión va a aumentar. Si aumenta la caída de tensión en RL, la tensión que le resta, digamos, es decir, la tensión en el colector referido a masa, va a disminuir. Si disminuye la caída esta de tensión del colector, ya se lo alimenta con menos tensión a la resistencia de base. Al aumentarla con menos tensión a la resistencia de base por esa realimentación, la corriente de base disminuye. Al disminuir la corriente de base y la corriente de colector están relacionadas por el beta. La corriente de colector es igual a beta por IB. Al disminuir IB, estoy disminuyendo la corriente de colector. Por lo tanto, un aumento de temperatura que ocasionaba un aumento en la corriente de colector por la realimentación que se está dando, hace disminuir la corriente de colector. ¿Entienden? Es decir, se produce una realimentación de la corriente de colector por el solo hecho de tomar la resistencia RB en otro punto. Así es, por eso este compensa las variaciones de la temperatura, porque produce al aumentar la corriente de colector, va a disminuir la corriente de base, por lo tanto va a hacer disminuir la corriente de colector, entonces se va a estabilizar. ¿Me entienden? Eso es importante
porque con el solo hecho de tomar, hay la resistencia de otro punto también se compensa. Otra forma de compensar la temperatura es colocando la resistencia RE, la resistencia de emisor. La resistencia de emisor produce el mismo efecto y el análisis es igual. Si aumenta la temperatura, aumenta la corriente de colector. La corriente de colector es muy similar a la corriente de emisor. ¿Se acuerdan de que están relacionados por alfa? Alfa es muy próximo a 1. Por lo tanto, yo puedo decir que si aumenta la corriente de colector, va a aumentar la corriente de emisor. Si aumenta la corriente de emisor, aumenta la caída de tensión en RE. No consideremos el capacitor todavía, sino cae, la caída de tensión en RE aumenta. Al aumentar la caída de tensión, digamos, y la tensión base emisor permanecer constante, porque se acuerdan que es 0,7 volt, entonces la diferencia de potencial en la resistencia de base disminuye. Al disminuir la caída de tensión en la resistencia de base, va a hacer disminuir la corriente de base. Si disminuye la corriente de base, disminuye la corriente de colector. ¿Me entienden? Eso es otra forma de hacer una realimentación para compensar los aumentos de temperatura. ¿Me entienden? Por eso es que se coloca la resistencia de emisor. Se la usa la resistencia. El problema de tener la resistencia de emisor es que para la señal voy a obtener una pérdida. Yo quiero que el emisor esté realmente puesto a masa. Para compensar eso, se utiliza y se lo coloca al capacitor en paralelo. ¿Qué hace el capacitor? El capacitor cortocircuita la resistencia de emisor para las señales. ¿Entienden? Es decir, entonces no tengo caída de tensión para la señal. Tengo solamente caída de tensión para la continua. Acuérdense de que el transistor, cuando nosotros lo conectamos, lo polarizamos con tensión continua. Pero su funcionamiento es a través de una señal que se la puede considerar como una corriente o una tensión alterna. Digamos, ustedes saben de que, por ejemplo, los tonos de audio, digamos, las señales de audio, la frecuencia de audio va de los 20 Hz a los 20 kHz. ¿Eso qué es? En definitiva, es una señal eléctrica cuya frecuencia puede variar entre 20 Hz y 20 kHz, que en definitiva es una tensión alterna, porque un tono, por ejemplo, un tono de 1000 Hz, ¿no es cierto?, que es un tono audible, ¿qué van a considerar? Es una señal alterna, porque puede ser senoidal, ¿no es cierto? Los tonos puros son senoidales, por lo tanto, es una señal alterna que el transistor la tiene que amplificar. Por lo tanto, ese tono no va a pasar por la resistencia de emisor, sino directamente el emisor va a ser puesto a masa. Yo quiero de que la señal entre por la base y salga por el colector y siga. ¿Entienden? Habitualmente ya lo van a ver, digamos, el transistor, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Que amplifique la señal, amplifique el tono, por ejemplo, de 1000 Hz que viene desde la base y que tiene que pasar al colector. Esta es la configuración entonces fija, porque la resistencia RB está fija a la tensión B sub CC, pero está compensado con la resistencia de emisor. Otra de las... Ingeniero. Que es por supuesto que... Ingeniero, tengo una pregunta.
Sí, ¿Ese capacitor vendría a ser como un filtro pasa alto o nada que ver? claro. Funcionaría como un filtro, digamos. Ustedes la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C, ¿no es cierto? Entonces, sí, omega L es la reactancia capacitiva, inductiva, y 1 sobre omega C es la reactancia capacitiva. A frecuencias elevadas, omega es 2pi por F, ¿no es cierto? 2pi por la frecuencia. Entonces, su reactancia va a frecuencias elevadas, por ejemplo, a los 1000 Hz, o estoy considerando audio, ¿no es cierto? De los 20 Hz a los 20 kHz, su reactancia va a disminuir, porque yo quiero de que para la señal, que es los 20 Hz a los 20 kHz, sea un cortocircuito, ¿entienden? Es decir, es una de las formas de considerarlo al capacitor. Filtra, para la continua hace trabajar a la resistencia, porque acuérdense siempre, y es un concepto bastante importante, para las frecuencias bajas, el capacitor es un circuito abierto, y para las frecuencias altas es un cortocircuito. Con la inductancia pasa justo al revés. Eso es una de las cosas, de las consideraciones que en electrónica se usa muy mucho, digamos. Los filtros pasa bajo, pasa ancho, pasa bajo, o los filtros que utilizamos para una fuente de alimentación. Este funciona como un filtro. Deja para la señal, puentea el emisor, porque yo quiero de que no caiga potencia, porque si la señal pasa por la resistencia RE, voy a tener una disipación de la señal en esa resistencia, que no me sirve para nada. Digamos, es de suponer, suponiendo de que este amplificador tenga a la salida un parlante, yo quiero que mi señal siga hacia el parlante y no se disipe en la resistencia de emisor. ¿Entendieron? Después ya vamos a ver. Ingeniero, ¿Sí? hay un compañero que quiere ingresar, no sé si lo ve usted. Ay, a ver, espérate. Mostrar, no sé cómo lo hago. Actor contra remoto, tener video, silenciar. Acá lo encontré. Ahí está. Ahí lo encontré. Gracias. Bueno. Sí, creo que sí. Eso es, digamos, esa configuración, ¿no es cierto? Y la última configuración, que es la más utilizada, es el circuito universal. Este es autopolarización con, digamos, en este caso tenemos la autopolarización con el resistor de emisor, que tiene las dos propiedades, ¿no es cierto? Siempre para solucionar el problema de la temperatura. Y este es el circuito universal. ¿Por qué se llama universal? Porque puede polarizar o se puede utilizar para cualquiera de las tres configuraciones del transistor, como emisor común, base común o colector común. Cualquiera de las tres configuraciones se puede utilizar esto. Es un divisor resistivo, ¿por qué? Porque las resistencias RB1 y RB2, ¿no es cierto?,
es un divisor resistivo. ¿Qué propiedad tiene que tener un divisor resistivo? Y esto es para todos los divisores resistivos que ustedes lo vean, digamos, es una configuración muy utilizada tener un divisor resistivo. ¿Qué permite? Permite conseguir un valor de tensión distinto al de la fuente de alimentación. Si ustedes ven los dos resistores RB1 y RB2, podemos hacer un Thevenin desde la base del transistor y masa hacia la fuente. Entonces, al hacer el divisor resistivo de esa forma, vemos que RB1 y RB2 están en paralelo. Si se hace Thevenin, ¿se acuerdan que yo les dije de que acá íbamos a usar Thevenin, mallas, ¿no es cierto? Los famosos teoremas, eso para esto sirve, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que para el transistor, viéndolo para el lado de la base hacia la entrada del circuito, RB1 y RB2 están en paralelo. ¿Se acuerdan que Thevenin dice de que la resistencia equivalente es la resistencia que se ve pasivando la fuente? Pasivar la fuente significa de que la cortocircuitamos a las fuentes de tensión. ¿Estamos? A las fuentes de corriente las abrimos. Eso dice Thevenin. Entonces, si cortocircuitamos la fuente, RB1 y RB2 me quedan en paralelo. Y si calculo la tensión de Thevenin, es la tensión que veo entre la base y masa para un circuito abierto. Eso es, digamos, si yo calculo, o lo hago por Thevenin, que en realidad es así, es la tensión de alimentación, por ejemplo, 12 voltios, dividido la suma de las dos resistencias, me da la corriente, ¿no es cierto? Es decir, B sub CC dividido RB1 más RB2 me da la corriente que circula por las resistencias. Por la resistencia RB2 me da la tensión a los bornes de RB2. Esa es la tensión de Thevenin. Ahora, el divisor resistivo funciona bien, como lo estoy explicando, siempre y cuando la corriente que circula por RB1 y RB2 sea mucho mayor que la corriente que sale del divisor resistivo, que sería la IB. Es un requisito del divisor resistivo, digamos. Porque, por ejemplo, hagamos una cuenta fácil, digamos, si nosotros tenemos 12 voltios en la fuente de alimentación y yo quiero 6 voltios en la base del transistor, yo eso lo puedo hacer con infinitas combinaciones de valores de resistencia tales que sean iguales, ¿no es cierto? Es decir, para que yo tenga 12 voltios la fuente de alimentación y tenga 6 voltios a los bornes de RB2, yo necesito que RB1 caiga en 6 voltios. 6 más 6 me da los 12 voltios de la fuente. Ahora, esos 6 voltios los puedo conseguir con una relación de resistencias de 1 volt cada uno, de 1 ohm cada uno, de 100 ohm cada una, de 1000 ohm, de 1 mega ohm, digamos. ¿Entienden? Cada una. Digo uno para hacer una operación rápida. Ahora, supónganse, si tenemos que 1 ohm cada uno, vamos a tener los 12 voltios aplicados a una serie de 2 resistencias de 1 ohm cada uno. Ahora, 12 volt dividido 1 más 1 es 2,
2 ohms, ¿no es cierto? Tengo una corriente de 6 amperes, ¿no es cierto? 2 dividido 2 es 6. Es una exageración. No puedo tener una circulación de corriente de 6 amperes para un divisor resistivo. Entonces no voy a usar 1 ohm cada uno. Voy a hacer algo lógico. Entonces conseguiré los 6 volts que necesito con 1 kilo ohm cada uno o 500 kilo ohm. Ahora, no lo puedo conseguir a los 6 voltios con, por ejemplo, que RB1 y RB2 sean de 1 megohm, porque la corriente va a ser muy chica. Al ser muy chica la corriente, digamos, 12 volts dividido 2 megohm, es del orden de los microamperes. Entonces, ese microamper va a estar en el orden, digamos, de la corriente de base. Lo que se tiene que conseguir es que la corriente de base sea mucho menor que la corriente que circula por las dos resistencias. ¿Estamos? Esa es una condición que tenemos que tener en este circuito. Por supuesto, hay un análisis, ¿no es cierto?, de que es independiente de beta, ¿no es cierto?, y demás. En el libro también ustedes los pueden ver que están considerados. Ahora, las zonas de funcionamiento, ¿no ve? Ahí hay una serie de cálculos, ¿no es cierto?, de tensión, de caídas de tensión y demás, como ejemplos numéricos, ¿no es cierto? Ahora, las zonas de funcionamiento del transistor lo podemos ver en la configuración del gráfico de salida en este. Esta es la característica de salida del transistor. ¿Por qué se llama característica de salida? Porque en ordenadas tengo la corriente de colector y en abscisas tengo la tensión colector-emisor, que son los dos parámetros de salida, considerándolo como emisor común. ¿Me entienden? Esta y tiene todo